Bueno, estamos en el segundo panel de este encuentro internacional de marketing editorial. Nos acompañan en esta mesa tres panelistas, todos latinoamericanos. Llevan mucho tiempo vinculado a la industria editorial, principalmente en América Latina. La idea es reflexionar sobre los motores de la industria editorial, específicamente en tres escenarios: las ferias del libro, la compra y venta de derechos y la fuerza de venta. La idea es ver cómo se relacionan estos tres factores, cómo son estos escenarios y cómo ha cambiado, cómo se han dinamizado con todo el escenario digital del que ya han venido hablando los invitados en este encuentro. La dinámica va a ser así: nos acompaña Jesús Anaya, nos acompañan Nuria Macías y Cristian Betancourt. Cada uno va a tener 30 minutos de intervención y después de eso vamos a abrir una ronda de preguntas con ustedes para finalizar el panel. Tenemos aproximadamente 2 horas. Jesús Anaya es editor, traductor y editor en México, Italia y España. Tiene una larga trayectoria como consultor especializado en la industria editorial. Fue director del Grupo Planeta desde 1997 al 2006. Ha organizado y impartido cursos de formación profesional para editores y libreros en México, Chile, Colombia y Guatemala. Entre 2007 y 2010, junto con José Luis Caballero, especialista en derechos de autor, ha impartido cursos en México y Colombia sobre negociación, compra y venta de derechos subsidiarios. Y este es el primer tema que vamos a abordar. Jesús, bienvenido. Y bueno, te cedo la palabra. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar mi exposición. El mercado editorial internacional tiene una potencialidad. En ese mercado hay una potencialidad económica de la negociación de derechos. Vamos a ver algunas de las realidades y de las perspectivas. ¿Qué significa esta potencialidad? La venta y compra de toda clase de derechos subsidiarios en todos los ámbitos lingüísticos y geográficos, de todos los géneros temáticos y formatos. Y ahora con nuevas oportunidades y retos de promoción y marketing online. ¿Cuáles son los derechos subsidiarios? No alcanzo a leer. En primer lugar, los derechos subsidiarios son aquellas modalidades adicionales de explotación sobre una obra distintas de la edición de ejemplares impresos que pueden o no formar parte del pacto original. Este es el contrato tradicional. Estos derechos son derechos de traducción y derechos de territorialidad, derechos de publicación en formatos de bolsillo, derechos de reimpresión, derechos para clubes del libro, derechos de adaptación, derechos de publicación en forma condensada, derechos de publicación en antologías, extractos y citas. Derechos de publicación serial,
y publicación de audiolibros, publicación para invidentes, derechos reprográficos, publicaciones electrónicas y multimedia, derechos para edición digital, coediciones y coproducciones y merchandising. Gracias. Sí. Es la única lámina que es así. Nunca había logrado que aparecieran uno por uno. Bueno, como ustedes pueden ver, la gama de derechos subsidiarios es muy amplia, lo cual refuerza esta idea de la potencialidad de la compra y venta de derechos subsidiarios. Ahora, un tema fundamental es, de acuerdo a los contratos que tenemos con nuestros autores y con los agentes literarios, ¿quién es el que controla los derechos subsidiarios? Este tema es fundamental para poder abrir una negociación. Si uno como editor no tiene en su contrato la cesión de todos estos derechos subsidiarios, necesita la autorización de quien controla esos derechos para poder abrir una negociación. De lo contrario, el titular de los derechos, que puede ser el autor, sus herederos o un agente literario, podría negociar independientemente del editor esta serie o una parte de estos derechos. Existe una creciente importancia de la compra y venta de derechos en el mercado internacional a partir de los años 60. Esto se debe porque se generalizó el reconocimiento recíproco generalizado de los derechos de autor a través de las tres más importantes convenciones de derechos de autor. Sucedió también al final de la Segunda Guerra Mundial que en las excolonias inglesas y francesas, de la pura exportación de textos escolares, se comenzó la negociación de derechos para ediciones gubernamentales de bajo precio en estos países. Hubo también, a partir de los años 50, una acelerada explosión del conocimiento científico. Se dio también paralelamente un desarrollo acelerado del mass market paperback, o sea, de lo que en América Latina es nuestra forma normal de edición, que es la edición rústica. Y por otro lado, en consecuencia, se dio una enorme ampliación del mercado a través de la expansión de toda clase de los derechos subsidiarios que acabamos de mencionar. La cesión de distintos derechos da una segunda vida a los libros, sea en su propio idioma, en distintas modalidades y territorios, sea en otros idiomas y países. ¿Cuáles serían los activos intangibles más importantes de una editorial? Precisamente el tener los contratos sobre estos derechos. Aunque un editor, a la hora que va a pedir un préstamo en un banco, menciona que sus activos tan intangibles como pueden ser los derechos de autor consagrados en sus contratos no sirven para lograr financiamiento. Según la UNESCO, cada año se traducen en 56 países entre 50.000 y 60.000 obras. Unas son de dominio público y otras bajo los derechos patrimoniales de sus autores y cesionarios, que pueden ser los editores, los agentes y los herederos del autor. Los 5 idiomas más traducidos son inglés, francés,
alemán, ruso e italiano. Lo siento por nuestro idioma, pero estas son las cifras de la UNESCO. Podemos tomar en para ilustrar lo que pasa en nuestros países con la participación en la compra y venta de derechos, lo que pasó y se quedó fijo en el caso de México. Gabriel Said analiza que en las décadas pasadas, por decisiones de política gubernamental, la industria editorial mexicana perdió la capacidad exportadora en venta de ejemplares y en compra-venta de derechos. Por contraste, tenemos el caso de España. En la larga noche del franquismo, México y Argentina encabezaron la edición en lengua española. Pero a partir de 1976, con la entrada a la democracia y posteriormente a la Unión Europea, se produjo, junto con un desarrollo económico espectacular, una eclosión editorial en España. Hoy, España tiene una renta per cápita anual de $25,000, comparados con los 7,000 que son el per cápita de México. Publica España 60,000 títulos nuevos al año, tiene una red de más de 3,000 librerías y el libro español es el sexto producto de exportación, principalmente a Latinoamérica. Yo siempre me pregunto si el quinto producto son los chorizos. Pero bueno, nunca he podido encontrar los datos completos de cuáles son los otros 5 productos de exportación española. El desequilibrio con España es evidentemente que hay una competencia asimétrica y desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vivimos un dominio casi total de los grupos editoriales españolas en el mercado iberoamericano y en el mercado de lengua española en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Por ejemplo, en México, el 80% del mercado de interés general está dominado por los grandes grupos españoles. En este contexto, ¿cuáles serían los pasos de un editor independiente para vender y comprar en el mercado internacional? Esto implica una gama de decisiones que ponen a prueba su originalidad como editor. Tenemos que tener muy claro cuál es el panorama de los ámbitos lingüísticos y geográficos, cuáles son las especializaciones temáticas, los formatos y otros derechos relacionados que son los que periódicamente nos ofrecen oportunidades. Hay un imperativo para los editores independientes.